En el mundo de la investigación criminal, a veces la pista más grande, la más importante, se encuentra en el detalle más pequeño. Hoy vamos a explorar el fascinante campo de la balística forense, un lugar donde la ciencia y la tecnología se unen para descifrar los secretos que deja una bala. Fíjense que todo comienza no siempre en la escena del crimen. A veces, el punto de partida es la mesa de autopsias con un hallazgo que resulta ser un verdadero rompecabezas para los investigadores. Esta frase fue extraída de un informe médico forense real. Parece simple, ¿verdad? Pero está llena de ambigüedad. Aproximadamente 10 milímetros. ¿Qué significa eso en realidad? Y esta es la pregunta del millón. ¿Esto nos lleva a pensar en un calibre .40 o tal vez un 9 milímetros? Esa palabrita, aproximadamente, puede enviar a los investigadores por un camino completamente equivocado. Para resolver este misterio, primero tenemos que entender la ciencia detrás de un disparo. Para poder descifrar este tipo de evidencia, lo primero es tener una base sólida. Así que vamos a desglosar la ciencia fundamental que gobierna el viaje de una bala, desde que está dentro del arma hasta su impacto final. En su definición más amplia, la balística es la ciencia que estudia cualquier proyectil en movimiento. Y esto, claro, incluye desde cohetes hasta misiles. Pero hoy nos vamos a centrar en el objeto que es clave para nuestra investigación, la bala. Ok, esta ciencia se divide en 3 fases que son cruciales. Primero, la balística interior, que analiza esa explosión controlada que ocurre dentro del arma. Luego tenemos la exterior, que sigue el viaje de la bala por el aire. Y finalmente, la balística de efectos, que estudia qué pasa en el impacto y las consecuencias en el objetivo. Y es aquí, justo aquí, donde nos vamos a enfocar. La balística forense toma todos esos principios y los aplica para responder preguntas clave en una investigación criminal. Preguntas como, ¿qué arma se usó? ¿Desde dónde se disparó? ¿Se puede vincular esta bala con un arma específica? Ahora llegamos al concepto clave, el corazón de todo esto, que hace posible la identificación de armas de fuego. Es la idea de que cada bala, al ser disparada, adquiere una firma que es completamente única. Pensemos en esto. El ánima, o sea, la parte de adentro del cañón de un arma, no es perfectamente lisa. Para nada. Tiene pequeños surcos e imperfecciones del propio proceso de fabricación. Entonces, al disparar, la bala es forzada a pasar por este cañón, y esas imperfecciones le graban un patrón de estrías único en su superficie. Es literalmente como una huella digital. Y aquí podemos ver esa transformación clarísima. A la izquierda, la munición antes de ser disparada, limpia, lisa. Y a la derecha, un escaneo 3D de alta resolución que revela toda la historia grabada en la bala. Esas líneas y surcos son la firma inconfundible del arma. Muy bien, ya pasamos del concepto de la huella balística a la tecnología moderna que nos permite leerla. Pero, ¿cómo se capturan y comparan estas firmas microscópicas de una manera eficiente? Bueno, pues aquí es donde entra en juego la tecnología de punta, como este sistema, el BalScan. Y esto no es solo una cámara, es un escáner 3D de ultra alta resolución que crea básicamente un gemelo digital de la evidencia balística. El proceso es súper sistemático y potente. Primero, la evidencia, ya sea una bala o un casquillo, se escanea. Luego, el software crea un modelo 3D con un detalle increíble. Este modelo se compara con miles de otros en una base de datos para encontrar posibles coincidencias. Y finalmente, presenta una lista de los candidatos más probables para que un experto humano los verifique. A ver, veamos un ejemplo práctico. A la izquierda, un casquillo de 9 milímetros se coloca en el escáner, porque no solo las balas dejan marcas, el percutor y el eyector también dejan huellas únicas en el casquillo. Y a la derecha vemos el resultado, un modelo 3D impresionante, que captura cada rasguño, cada abolladura. La evidencia en el mundo real casi nunca es perfecta. Las balas se deforman, se fragmentan, y es justo ahí donde los sistemas 3D demuestran su verdadero poder, porque pueden analizar evidencia imperfecta y aún así encontrar esos patrones que la conectan con un arma. Y esto es lo que ve el experto. No es una respuesta definitiva de sí o no. El sistema lo que hace es dar una lista de posibles coincidencias y las clasifica por probabilidad. La máquina hace el trabajo pesado, de buscar entre miles de muestras, pero la decisión final, esa sigue requiriendo un ojo entrenado. Y esto nos lleva de vuelta al elemento humano. La tecnología es una herramienta increíblemente poderosa, sí, pero no es la solución completa. La interpretación y el contexto son absolutamente clave. La máquina puede comparar las estrías en una bala, claro, pero no puede interpretar la ambigüedad en el informe de un médico forense. Para resolver nuestro acertijo inicial necesitamos la experiencia humana. No hay de otra. Aquí, justo aquí, es donde la experiencia humana se vuelve insustituible. ¿Recordamos la frase del informe?
Lesión contuso perforante. Bueno, un experto en criminalística entiende al instante que la palabra lesión es mucho más amplia que herida. Una herida es simplemente el orificio, pero una lesión incluye todo el trauma de alrededor, el moretón, la abrasión. Esta distinción, que una máquina no puede hacer, es fundamental. Porque si esos 10 milímetros miden la lesión completa, el calibre real de la bala podría ser bastante menor, lo que cambia por completo el tipo de arma que se estaría buscando. Y esta cita lo resume todo a la perfección. La imprecisión en el lenguaje puede ser tan dañina como una mala recolección de pruebas. La palabra aproximadamente simplemente no es aceptable en un campo donde un solo milímetro puede cambiar por completo la dirección de toda una investigación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que no se trata de elegir entre la tecnología y la experiencia humana, sino de entender cómo se complementan, cómo trabajan juntas. Al final, la imagen completa se forma con 3 piezas clave. Por un lado, la ciencia nos da el principio fundamental, la huella balística. Luego, la tecnología nos da la herramienta para encontrar patrones en millones de datos. Pero es la experiencia humana la que interpreta, la que contextualiza y, finalmente, la que une todas las piezas del rompecabezas. Y nos despedimos con esta reflexión. En una era de automatización y de análisis de datos, la balística forense nos recuerda que la capacidad de interpretar, de entender el contexto y de aplicar el juicio crítico sigue siendo una habilidad exclusivamente humana y totalmente indispensable.